Vamos a arrancar con los mercados internacionales que tuvieron un comienzo dispar en la semana. Mientras los cereales arrancaron en precio a la baja, las oleaginosas, en el caso puntualmente de la soja, arrancó en alta. En el caso de la soja, las posiciones noviembre de 2013 cerró a $476,94, unos $2 más que el último cierre del viernes pasado. En enero 2014, $476,2 la tonelada, y para posición marzo 2014, $469,96 la tonelada. Esta alza en los precios se debe a la mayor demanda de China y a un retraso por el factor climático, o sea, puntualmente las precipitaciones que están retrasando la cosecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para posiciones futuras, para dentro de unos días, cuando ya se empiece a acelerar la cosecha, hay predicciones de una mayor cosecha en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el mayor productor mundial de soja junto con Brasil. Están en el orden de las 80 millones de toneladas, mientras en el caso de Argentina está entre las 45 y 50 millones de toneladas, depende de la campaña. Vamos al maíz. Posiciones diciembre de 2013 cerró a $173,12 a la baja, como decíamos. Para posición marzo 2014, $178,04 la tonelada, en dólares, ¿no? Y para posición mayo 2014, $181,49. En este caso, la baja se debe a una estimación de producción récord en Estados Unidos. Están en un 60% más o menos el avance de cosecha. Y digamos, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el primer productor mundial de soja. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos se cosechan entre 320 y 340 millones de toneladas. En Argentina, que es el segundo exportador mundial de maíz, la cosecha se ubica entre 25 y 30 millones de toneladas, una gran diferencia. Y el trigo, para cerrar esta parte de la columna, cerró también en posiciones bajas. Diciembre de 2013, $256,66. Marzo 2014, $260,24 a la baja también, con respecto al último cierre del viernes pasado. Y mayo 2014, $261,34 la tonelada. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a salir de Estados Unidos y vamos un poco acá a nuestro país. Vamos a ver un poco el avance de campaña, qué es lo que está pasando. Vamos a empezar con el maíz. Se ha sembrado un 60% de la superficie estimada, más o menos, que corresponden a 3,4 millones de hectáreas. Digamos, la siembra se está retrasando en zonas puntuales del país. Puntualmente, lo que sería la zona núcleo norte y sur, que sería Pergamino, Salto, Rojas, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba. En la zona oeste también se ha retrasado un poco, más que nada por la falta de precipitaciones que hace que los productores estiren un poco la decisión de siembra. Esa situación es distinta en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde los productores están sembrando, están aprovechando la humedad de suelo, están los perfiles bien cargados, entonces están sembrando. Y también hay que tener en cuenta un dato, que según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, su último informe comentó, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos de siembras tardías y siembras tempranas? Ajá. Siempre habitualmente los productores siembran, históricamente se ha sembrado un 80% del maíz en siembras tempranas, o sea, eso sería octubre, parte de noviembre, cuando cierra lo que se llama la ventana de siembra, y el 20% restante tardía. Ahora, esta proporción está cambiando, digamos, por factores climáticos, por factores económicos, porque muchos productores también están pasándose a la soja. Entonces ahora esta proporción empieza a cambiar y está hablando la Bolsa de Cereales, estimó que para esta campaña se va a sembrar un 60% de maíz temprano y un 40% de maíz tardío. O sea, es una gran diferencia, se va a percibir una cosecha mucho más tardía. Ajá, el tema de que muchos se están tirando a la cosecha de soja es por el valor. Es por el valor, por los menores costos, más o menos para que te hagas una idea, haciendo un promedio por zonas, por tipo de materiales utilizados. Una hectárea de maíz puede tener un costo de unos, por hectárea, ¿no? Hablamos de siembra, fertilización, todos los servicios, cosecha, unos $400, $450 la hectárea. Una hectárea de soja vale la mitad, más o menos. Claro. Y también los buenos precios. Siempre la soja tradicionalmente en los mercados internacionales tiene un mejor precio. Ha habido casos, digamos, de soja de $600, que fue el boom en 2008-2009. Ahora se maneja, como veíamos en la placa anterior, sobre los $470 y va fluctuando todos los días, como lo vemos en cada columna. Bueno, pero es interesante el tema, por lo menos vamos conociendo un poquito más. ¿Qué más? Después el girasol se mantiene en 1,60 millones de hectáreas, la superficie sembrada. Se están sembrando, a diferencia de la campaña pasada, algunos lotes en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que en la campaña pasada no se sembraron porque estaban anegados. Justamente había problemas de sequía, el año pasado hubo muchos problemas de precipitaciones. Soja también, como venimos diciendo en esta columna, se mantiene un récord histórico para el cereal, para la oleaginosa, en 20,2 millones de hectáreas.
digamos, justamente porque por ahí muchos productores. Porque en esta época se siembra el girasol, el maíz y la soja. Y digamos, los cultivos que entre comillas compiten un poco por la superficie son el maíz y la soja. Y muchos productores por clima, por costo, por un montón de factores se están volcando, no mucho más, pero se están volcando a la soja. Claro, crece en cualquier lado. Exactamente, una cuestión costo-beneficio. Claro. Es la famosa oferta-demanda, costo-beneficio, pongámosle la parejita que querramos. Absolutamente. Y ahora vamos a hablar un poquito del trigo, también que es un poco la vedette estos días, por un tema de precios. En estos últimos días ha habido una asimetría, una diferencia entre las estimaciones. Entre las estimaciones que hace el gobierno nacional, o sea, a través del Ministerio de Agricultura, y las entidades privadas, como puede ser la Bolsa de Cereales. La Bolsa de Cereales anunció una cosecha, ya se empezó a cosechar ahora algunos lotes en la zona centro de Santa Fe, que tiene unos rindes muy bajos, pero en el norte del país, digamos, el centro del país, el volumen de cosecha de trigo es un 20% más o menos. El trigo fuerte, digamos, está en la zona sudeste. Balcarce, Tandil, Mar del Plata, Necochea, Lobería, Madariaga, toda esa zona es la zona que concentra el 50% del trigo o más, y esa zona viene muy bien. Entonces, digamos, en base a estos datos, o sea, todas las semanas los organismos públicos y privados van relevando el estado de los cultivos y hacen estimaciones de cuánto se va a cosechar. Entonces, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires habló de 10,5 millones de toneladas. Con respecto a las 8 millones y pico de toneladas de la campaña pasada, es un pequeño avance, si bien son volúmenes bajos de cosecha para lo que históricamente cosechó el país. En tanto, el Ministerio de Agricultura anunció que para esta campaña, el jueves pasado anunció esto, que la cosecha iba a ser de 8,8 millones de toneladas. Y hoy salió a rectificar que dijo no, o sea, este no es la cantidad que se va a cosechar, analizamos una parte de la información, falta procesar. O sea, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan lo que hablamos de a la alta, a la baja, claro, la demanda? Cuando hay anuncios de baja cosecha, el mercado, digamos, se pone ansioso por el tema de adquirir el grano, en este caso el trigo, entonces salen los molineros, los exportadores, salen a comprar y claro, esto se refleja en un precio que es, o sea, día a día se va superando. Y en este caso, bueno, la única cotización que existe para el cereal está en el mercado término de Buenos Aires, el MATBA, y está a la friolera de 4.300 pesos la tonelada, con algún piquito que ahora no lo recuerdo bien, pero es un precio, digamos, elevadísimo, que hay que seguirlo por dos razones, digamos. Por un lado, bueno, hay que ver si los organismos oficiales rectifican esta información de la cosecha y por el otro lado ver cómo estos menores stocks repercuten en el precio de productos de todos los días, como es el caso del pan, que es un tema, digamos, que preocupa bastante a la gente. Absolutamente. ¿Y el pan a 10 pesos estará en algún lado? Por lo menos 20. Hay algunas panaderías que el pan vale, hacen un pan más barato. Sí, pero vale 17. Pero a 10 no se encuentra. No, pero escúcheme, Lobato, ¿por qué puede costar tanto el pan? Y ahí ya hay un problema, digamos, de las cadenas intermedias, porque una cosa es el precio que el productor recibe por su cereal y después cuando se le va agregando, a cualquier grano cuando se le agrega valor en el camino es más caro. ¿Pero qué se le agrega? ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Se lo puedo preguntar? ¿Qué se le agrega? ¿Qué valor, digamos? ¿Quiénes son en la cadena? Porque la molienda, digamos, bien, por ejemplo, después los molinos, ahí hay, digamos, no está muy claro el tema, es muy difuso el tema de la formación de precios, porque con otros precios, digamos, con otros stocks, igual el precio ha ido incrementando. Hay una distorsión en las cadenas intermedias. Claro. Ajá. Porque después le echamos la culpa, ¿no?, al panadero, pero posiblemente el panadero, claro, pero el panadero una bolsa de maíz. Lo que pasa, usted, por ejemplo, va a la pizzería. Sí. Y de un día para otro le aumenta la pizza 5 pesos. Sí. Claro, porque el pizzero, ¿qué le va a decir? Y no, a mí me aumentó la harina, pero ese incremento en el precio no es proporcional al incremento que el pizzero recibió en su materia justamente prima. Por esas cadenas intermedias. Exactamente. Claro. Usted me entiende un tema que los pizzeros los deben estar viendo ahora, Lobato. Me parece que lo quieren. Volver a Balcarce. Dije pizzero, como podía haber dicho panadero, como podía haber dicho. Está bien. Bueno, pero digamos, no es directamente proporcional a... Claro, digamos, los incrementos de precio que hacen no es del todo proporcional al incremento que tiene la bolsa de harina, que maíz, es la materia que usted dice, bueno, es más fácil hoy plantar soja, ¿no? Porque es una cuestión de costo-beneficio. Digo, el maíz se compra en bolsa, ¿cómo se compra? No, se compra las semilleras en bolsa de unos 25 kilos. El maíz, sí. ¿Cómo? ¿Maíz? ¿También? ¿El maíz? ¿Para hacer el pan? No, trigo. El trigo. No, me preguntó por ahí el maíz, quería comer unos pochoclos. Maíz. Comer pochoclos usted. No, es porque nosotros vamos a la plaza y tenemos maíz para que coman las palomas. Entonces, trigo. Ahí está, la bolsa de trigo llega a la panadería ya con un precio elevadísimo. Claro, exactamente. Y después,
digamos, eso es una parte de la cadena. Después depende de el panadero, el pizzero, el que hace galletitas, no sé. Cualquier actor de la cadena, digamos, para no ir susceptibilidades, están en cómo traslada ese incremento. Cómo lo traslada, claro. Y ahí vienen las distorsiones. Sí. O sea, si se ponen a pensar, un kilo de carne está a 40 pesos y 2 kilos de pan. Sí, lo mismo. Ahora, se dice que igual los grandes formadores de precios terminan siendo los grandes propietarios de los hipermercados, por ejemplo, que en góndola ya el precio está totalmente inflado. En góndola. Eso y un poco también, digamos, los grandes jugadores, la molinería, los exportadores. Son también es un tema... O sea que el que menos gana es el que lo vende y el que lo produce. Claro. Sobre todo el que lo produce es el que recibe el más afectado. Pero es como la hacienda también. La hacienda sale el kilo vivo en pie, ahora como vamos a ver en la placa de Liniers, sale un precio y bueno, después en la carnicería es otro. Igual el precio de la carne dentro de todo se ha sincerado últimamente. O sea, ustedes piensan que hace 3, 4 años un productor recibía, ¿se acuerdan más o menos los valores que manejamos? 10 pesos el kilo vivo, 11 pesos el kilo vivo. Antes un productor recibía por las mejores categorías 4 pesos el kilo. O sea, y no había costo que aguantara. Nada, claro. Después, por el faltante de ganado, hubo una sequía muy fuerte en 2008-2009, como que se acomodaron un poco los precios, bueno, y ahí ese acomodo se trasladó a la góndola, pero era entendible, era lógico. Y más con la carne, que es un tema muy sensible para los argentinos. Que lo vamos a hablar, ¿cuándo viene ahora de nuevo ustedes? El viernes, justamente ahora... El viernes vamos a hablar de carne. Bien. Sí. ¿Quedan 2 placas ahora? Sí, vamos justamente de ganadería. Vamos a los precios del mercado de Liniers. Última placa de ganaderos. De Liniers. El novillo mestizo 461, 490 kilos, el mínimo 10,30, el máximo 10,38. Novillos 491, 520 kilos, 10 de mínima, 10 de máxima, se mantiene en la misma franja. Novillitos 351, 390 kilos, 9,20 mínimo, 11,58 máxima. Los ingresos del día de hoy fueron de 1.523 animales. Categoría novillitos 391, 430 kilos, 10,28 mínimo, 11,20 máximo. Vaquillonas 351, 390 kilos, 10,84 mínimo, 10,85 máximo. Vaquillonas 391, 430 kilos, 8 pesos mínimo el kilo vivo en pie, máximo 10,58. Ahora se vienen los terneros y las terneras. Terneros 9,31 mínimo, 12 máxima. Terneras 9,85 mínimo, 11,62 máxima. Y por último, vacas buenas 6 pesos mínimo, 10,10 máxima. Y toros buenos 9,28 mínimo y el mismo precio para máxima.